Deje de rogarle y humillarme por él, y ahora él es el que me busca. Todo empezó así. Llevaba 4 años arrastrándome por Ismael. Esa es la única palabra que describe lo que hacía arrastrarme. Éramos esa típica pareja donde uno ama demasiado y el otro solo se deja querer cuando le conviene. Yo era la que siempre pedía perdón aunque no tuviera la culpa. La que mandaba el mensaje de buenos días y el de buenas noches solo para recibir un emoji de pulgar arriba 3 horas después. Me volví una experta en justificar sus desplantes. Es que tiene mucha chamba, es que su familia lo estresa, es que él es así, reservado. La neta es que yo era su tapete y él caminaba sobre mí con los zapatos sucios todos los días. Mis amigas, especialmente Patty, ya no sabían cómo decirme que me estaba destruyendo. Me decían que había perdido el brillo, que siempre estaba pendiente del celular como si fuera un respirador artificial. Y tenían razón. Si Ismael no me escribía, mi día era una basura. Si me decía que no podíamos vernos porque prefería irse a tomar con sus primos, yo me quedaba en casa llorando, pensando que había hecho mal para no ser su prioridad. Me humillé de todas las formas posibles, le rogué que no me dejara cuando se quiso ir la primera vez, le perdoné mensajes sospechosos con su ex, y hasta le prestaba dinero para su renta que nunca volvía a ver. El punto de quiebre fue el cumpleaños de su mamá, Doña Rosa. Yo me esmeré como nunca. Compré un pastel caro, le llevé un regalo que me costó media quincena y me puse el vestido que a él menos le disgustaba. Durante toda la comida, Ismael me ignoró. Se la pasó platicando con una amiga de la familia que acababa de llegar de Estados Unidos. Se reía, le servía bebida, le ponía atención a cada palabra que ella decía. Yo estaba ahí sentada, como un mueble más de la sala. Cuando intenté incluirme en la plática, él me lanzó una mirada de fastidio y me dijo frente a todos, Renata, no interrumpas, estamos hablando de cosas que tú no entiendes. Sentí un calor quemándome la cara. Nadie dijo nada, pero las tías de Ismael se miraron entre ellas con esa lástima que te cala hasta los huesos. Me levanté al baño para que no me vieran llorar. Me vi al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos apagados y una expresión de derrota que me dio asco. Salí del baño dispuesta a irme, pero Ismael me detuvo en el pasillo, no para pedirme perdón, sino para decirme que le trajera más hielo de la cocina porque él estaba ocupado atendiendo a la visita. Ahí algo se rompió. No fue un estallido, fue un clic silencioso pero definitivo. No traje el hielo. Tomé mi bolsa, salí por la puerta trasera sin despedirme de nadie y caminé las 10 cuadras hasta mi departamento bajo la lluvia. Me empapé, pero no me importó. Por primera vez en 4 años, sentía que el aire entraba de verdad en mis pulmones. Llegué a mi casa, me quité la ropa mojada y me quedé viendo el celular en la mesa. A la hora llegó un mensaje de él. ¿A dónde te fuiste? Qué falta de respeto con mi mamá. Mañana hablamos, no me hables ahorita que estoy de malas. Antes, ese mensaje me hubiera causado un ataque de ansiedad. Me hubiera puesto a escribirle una Biblia pidiéndole perdón, explicándole mis sentimientos, rogándole que me entendiera. Pero esa noche solo leí el mensaje, puse el celular en modo avión y me dormí. Dormí 10 horas seguidas, sin despertarme a checar si tenía notificaciones. A la mañana siguiente, Ismael me marcó 7 veces. No contesté. Me levanté, me hice un café cargado y empecé a bloquearlo de todos lados. Facebook, Instagram, WhatsApp. No quería darle el gusto de ver mis historias ni de saber si estaba triste. Sabía que si veía su cara o escuchaba su voz, mi fuerza de voluntad se iba a ir por el caño. Borré nuestras fotos, todas. Las de los viajes donde yo siempre salía forzando una sonrisa y él con cara de aburrido. Las de las cenas donde yo pagaba la cuenta. Limpié mi galería como quien limpia una herida infectada. Patty me llamó al mediodía, asustada. Renata, Ismael me está marcando como loco. Dice que te volviste loca, que lo bloqueaste sin decir nada. ¿Qué pasó? Le conté lo de la cena y el clic que sentí. Patty soltó un grito de alegría por el teléfono. Ya era hora, nena. No cedas, por favor te lo pido, no cedas. Le prometí que no lo haría, pero sabía que la parte difícil apenas empezaba. El síndrome de abstinencia de un amor tóxico es real. Pasaron 3 días y el silencio me dolía físicamente. Tenía el impulso de desbloquearlo, solo para ver qué puso. Me imaginaba que estaría saliendo con la gringa de la fiesta, que ya me habría olvidado, que yo no significaba nada para él. Pero me mantuve firme, me enfoqué en la chamba. Soy diseñadora gráfica y tenía varios proyectos atrasados por culpa de andar perdiendo el tiempo en dramas. Me puse los audífonos y trabajé hasta que me dolieron los dedos. Al 4.º día, Ismael se apareció en mi departamento. Don Chuch, el señor que cuida el edificio,
Lo dejó pasar porque ya lo conocía. Escuché los golpes en la puerta, esos golpes fuertes y autoritarios que siempre me hacían saltar. Renata, abre la puerta. Sé que estás ahí. Deja de hacer berrinches. Ya estamos grandes para estas pellezades, gritaba desde el pasillo. Me quedé quieta en la sala, con el corazón latiéndome en las orejas. No dije nada. No quería que supiera que me afectaba. Renata, me urge hablar contigo. Tengo unas cosas tuyas en mi casa y quiero entregártelas. Y me debes lo de la luz del mes pasado. No te hagas, siguió gritando. Ese era su truco de siempre. Usar el dinero o cosas materiales para obligarme a hablar. Me asomé por la mirilla. Se veía enojado, no triste. Tenía esa cara de superioridad, como si me estuviera haciendo un favor al buscarme. Me alejé de la puerta y me puse a lavar los trastes. Los golpes siguieron por 10 minutos más hasta que escuché sus pasos alejándose y un insulto que soltó antes de subir al elevador. Esa noche me sentí victoriosa. Por primera vez, yo tenía el control. Él esperaba que yo abriera la puerta llorando, que le pidiera explicaciones, que cayera en su juego de «tú eres la loca». Pero al no darle nada, lo dejé en el aire. Las semanas pasaron. Empecé a ir al gimnasio, no para ponerme buena, para él, sino para sacar toda la rabia que tenía atorada. Empecé a comer bien, a dormir a mis horas. Mi piel cambió, mis ojeras desaparecieron. Patty me decía que por fin me veía de mi edad, de 26 años, y no de 40. Recuperé mis pasatiempos. Volví a pintar, algo que había dejado de hacer porque a Ismael le parecía una pérdida de tiempo y dinero en pinceles. Un viernes por la noche, salí con Patty y otros amigos a un bar en La Condesa. Me puse un vestido rojo que tenía guardado hace 2 años porque Ismael decía que me veía muy llamativa. Me sentía guapa, me sentía libre. Estábamos a mitad de una cubete de cervezas cuando vi a un amigo de Ismael, Beto, en la barra. Beto me vio y se quedó con la boca abierta. Se acercó a saludarme. Renata, qué milagro. Te ves diferente. Muy bien, de verdad. Ismael nos dijo que andabas de viaje o algo así. No, Beto. Estoy aquí, viviendo mi vida, le contesté con una sonrisa genuina. Él no la está pasando muy bien, neta. Se la pasa de malas, ya no sale con nosotros. Dice que no entiende qué te pasó, que de un día para otro te desapareciste. Está obsesionado con encontrarte. Dile que no me busque, Beto. Ya no hay nada que hablar. Regresé a mi mesa sintiendo una satisfacción oscura. Así que él, inalcanzable, Ismael estaba sufriendo porque su juguete ya no quería jugar. Me dio risa pensar que él creía que yo estaba de viaje. En su mente narcisista, no cabía la posibilidad de que yo lo hubiera dejado estando en la misma ciudad. Pero el verdadero acoso apenas empezaba. Ismael empezó a usar números desconocidos para marcarme a la oficina. Una vez contesté pensando que era un cliente. Renata, no cuelgues, por favor. Su voz sonaba quebrada, diferente. Perdóname por lo de la fiesta de mi mamá. Fui un estúpido. La gringa esa no significa nada, de hecho ya ni le hablo. Te extraño mucho. La casa se siente vacía sin ti. Nadie me conoce como tú. Ismael, no me interesa, le dije con voz seca. No te extraño, no me haces falta y la verdad, ya ni me acuerdo de por qué estaba contigo. Por favor, deja de marcar a mi trabajo, me vas a meter en una bronca. No me digas eso, sé que me amas. 4 años no se borran así, sé que estás dolida, pero podemos arreglarlo. Te compré el anillo, Renata, el que querías. Estaba esperando el momento perfecto para dártelo. Casi suelto una carcajada. El truco del anillo. El clásico último recurso de los hombres tóxicos cuando ven que ya no tienen poder. Quédatelo, Ismael. Véndelo y págame lo que me debes de la renta de hace 3 meses. Adiós. Colgué. Me temblaban un poco las manos, pero no era de amor, era de pura adrenalina. Me sentía poderosa. Le había colgado al hombre que antes me hacía esperar horas por un mensaje. La paz que trajo la orden de restricción no fue inmediata, fue un proceso lento, como cuando te quitas una venda que estuvo pegada a una herida por años. Al principio, cualquier ruido fuerte en el pasillo me hacía saltar. Si veía un carro parecido al de Ismael estacionado cerca de la oficina, sentía que se me cerraba la garganta. Pero con el paso de los meses, esa paranoia se convirtió en una vigilancia tranquila. Mi vida profesional dio un salto que no me esperaba. Lorena, mi jefa, me dio la oportunidad de liderar el proyecto más importante de la agencia ese año, el rediseño de marca de una cadena de hoteles boutique. Me enfoqué tanto en el trabajo que a veces se me olvidaba hasta comer. Pero era un cansancio rico, un cansancio de esos que te hacen sentir que vales por lo que haces y no por quien tienes al lado. Oscar estuvo ahí todo el tiempo, no como un salvador, sino como un compañero.
Me gustaba que nuestra relación fuera aburrida en el buen sentido de la palabra. No había gritos, no había pruebas de amor, no había dramas por un mensaje no contestado. Simplemente nos veíamos, cenábamos, platicábamos de nuestros días y nos apoyábamos. Él entendió mi necesidad de espacio y nunca me presionó para que habláramos de Ismael, a menos que yo lo sacara en la plática. Pero como les dije, el pasado siempre tiene una forma de querer sacar la cabeza del lodo. Un martes por la mañana, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado hacer un cargo a mi tarjeta de crédito de una suscripción de una plataforma de videojuegos que yo no usaba. Supe de inmediato quién era. Ismael todavía tenía mi tarjeta guardada en su cuenta de la consola. Me dio coraje, pero también una risa amarga. ¿A ese nivel de miseria había llegado el gran Ismael? ¿Intentar robarle 200 pesos a la mujer que humilló? Cancelé la tarjeta de inmediato y pedí una nueva. No le hablé, no le reclamé. Simplemente le corté el flujo de dinero, como debía haber hecho hace años. A las pocas semanas, recibí un mensaje de Javier, un amigo que teníamos en común y que yo no había bloqueado porque siempre fue neutral. Renata, perdón que te moleste, pero Ismael me pidió que te entregara esto. Dice que son los papeles de tu seguro médico que se quedaron en su carpeta y que te urgen. Sabía que era otra trampa. Mi seguro médico es digital, no necesito esos papeles para nada. Ismael solo estaba buscando una excusa para que yo tuviera que ver a Javier y, a través de él, volver a tener contacto. Javier, gracias, pero dile que los tire a la basura. No los necesito. Y por favor, dile que ya no te use de mensajero. No es buena onda para ti estar en medio de esto. Javier no insistió, pero eso me dejó pensando en cómo Ismael seguía intentando pescar alguna reacción mía. No aceptaba que su poder sobre mí se había evaporado. Lo más fuerte vino un mes después. Recibí una llamada de un despacho de abogados. Sentí que se me detenía el corazón. ¿Me estaba demandando? ¿Por qué? Resulta que Ismael no había pagado la renta del departamento donde vivíamos juntos durante los últimos 3 meses antes de que yo me fuera. Como el contrato estaba a nombre de los dos, el dueño me estaba buscando a mí para cobrarme la deuda, los intereses y los daños al inmueble. Eran casi 60,000 pesos. Señorita Renata, entendemos su situación, pero legalmente usted es responsable solidaria, me dijo el abogado por teléfono. Si no se liquida la deuda, el proceso de embargo seguirá adelante. Sentí que el mundo se me venía encima. Ismael se había quedado viviendo ahí un mes más después de que yo me fui, no pagó nada y aparte, según el reporte, había dejado el lugar hecho un asco. Paredes manchadas, la alfombra quemada y una ventana rota. Era su forma de vengarse, destruyendo mi historial crediticio y mi reputación con el dueño. Llamé a Patty, que estaba furiosa. Es un desgraciado, lo hizo a propósito, Renata. Sabía que tú eres la que siempre resuelve todo. No le pagues ni un peso, que lo metan a la cárcel. Patty, si no pago, la que no va a poder sacar un crédito para un carro o una casa en el futuro soy yo. El contrato tiene mi firma. Tuve que usar mis ahorros, los que estaba juntando para un viaje que quería hacer con Oscar, para pagar los platos rotos de Ismael. Me dolió en el alma entregar ese dinero, pero lo vi como el pago final por mi libertad. El abogado me ayudó a redactar un documento donde, tras el pago, yo quedaba libre de cualquier obligación y el contrato se terminaba definitivamente. Don Pancho, el dueño del departamento, me llamó apenado después de que le pagué. Renatita, perdón por buscarla a usted, pero ese muchacho, no sabe la pena que me dio. Cuando entré al departamento después de que él se fue, había botellas por todos lados, el olor era insoportable. Incluso sus propios tíos tuvieron que venir a sacarlo porque no quería irse. Ese joven está perdido, no se preocupe, don Pancho, ya pasó. Solo le pido que cambie la chapa y que nunca, por nada del mundo, le vuelva a rentar a él. Colgué y sentí que una cadena de hierro se me soltaba del cuello. Esos 60,000 pesos fueron la inversión más cara de mi vida, pero valieron cada centavo. Meses después, estaba en una plaza comercial con Oscar. Íbamos al cine, platicando de cualquier tontería. De repente, al pasar por el área de comida, lo vi, era Ismael. Estaba sentado solo en una mesa pequeña. No se parecía en nada al hombre arrogante que me gritó en el restaurante. Se veía flaco, con la cara hundida y los ojos fijos en una charola de comida rápida a medio terminar. Llevaba una camisa que yo le había regalado, pero se veía vieja y mal lavada. Me quedé quieta un segundo. Oscar se dio cuenta y me apretó la mano suavemente. ¿Quieres que nos vayamos por otro lado?, me susurró. No, le dije. Ya no tengo por qué esconderme. Seguimos caminando. Pasamos a unos 2 metros de su mesa. Ismael levantó la vista. Me reconoció de inmediato.
Vi cómo se le transformaba la cara. Primero fue sorpresa, luego una chispa de esperanza y, al final, una vergüenza profunda cuando vio a Oscar a mi lado. Ismael intentó levantarse, quizás para decir algo, pero se detuvo. Vio mi cara. Vio que yo ya no tenía esa mirada de súplica o de miedo. Vio a una mujer que estaba en paz, que se veía sana, que se veía feliz. Vio que su juguete ya no solo no quería jugar con él, sino que ya no se acordaba de las reglas del juego. No le dije nada. No le hice una mueca de triunfo. Simplemente seguí caminando, platicando con Oscar sobre qué película íbamos a ver. No hubo drama, no hubo gritos, no hubo confrontación. La indiferencia fue el golpe final. Esa noche, mientras cenábamos después del cine, me di cuenta de algo muy importante. Durante 4 años, yo pensé que Ismael era el sol y que yo era un planeta que giraba a su alrededor, sin luz propia. Me humillé porque pensé que sin su aprobación, yo no valía nada. Pero ahora, viéndolo ahí, tan pequeño y tan amargo, entendí que el sol siempre fui yo. El solo brillaba porque yo le prestaba mi luz, mi dinero, mi energía y mi atención. En cuanto le di la espalda, él se quedó en la oscuridad donde siempre perteneció. Semanas después, Clara me mandó un mensaje de texto. No lo borré de inmediato, tuve la curiosidad de leerlo. Renata, solo quería decirte que Ismael se fue a vivir con mi tía al pueblo de forma definitiva. Vendió su carro para pagar unas deudas y parece que finalmente va a entrar a un centro de rehabilitación. Me pidió que te dijera que te perdona por lo de la orden de restricción. Me solté a reír sola en mi sala. ¿Qué me perdona? El narcisismo no se le quitaba ni estando en el suelo. Todavía sentía que él tenía la autoridad moral para perdonarme a mí por defenderme de sus ataques. No le contesté. No bloqueé a Clara porque sentí que ya no era necesario. El nombre de Ismael ya no me causaba ni una sola palpitación. Hoy, un año después de aquella cena en la casa de su mamá, mi vida es increíble. Oscar y yo nos mudamos juntos a un departamento nuevo, uno que elegimos los dos y donde la decoración es compartida. Sigo pintando, de hecho, acabo de vender mi primer cuadro en una galería local. Mis amigas dicen que he vuelto a ser yo, o quizás una versión mejorada, una Renata que ya no se deja pisotear por nadie. Aprendí que rogar por amor es como tratar de llenar un bote con agujeros, nunca es suficiente y siempre terminas agotada. El amor no se ruega, el amor se da y se recibe de forma natural, sin condiciones y sin humillaciones. A Ismael no le guardo odio. El odio es un sentimiento demasiado pesado para cargarlo. Le tengo gratitud, porque gracias a su desprecio encontré el valor para amarme a mí misma. Su peor error fue creer que yo nunca iba a despertar. Mi mayor acierto fue darme cuenta de que el sueño ya se había convertido en pesadilla. A veces, cuando veo mi vestido rojo colgado en el closet, me sonrío. Recuerdo la lluvia, recuerdo el clic en mi cabeza y recuerdo el momento en que dejé de ser un tapete para convertirme en la dueña de mi propio camino. Si estás en una relación donde te sientes pequeña, donde tienes que pedir permiso para ser tú, o donde te humillan frente a otros, sal de ahí. No mañana, no el próximo mes, sal ahora. El mundo no se acaba sin esa persona, al contrario, el mundo apenas empieza. Soy Renata, y hoy, por fin, camino con la frente en alto. Después de esa llamada en la oficina, pensé que Ismael por fin iba a entender que la cuerda se había roto. Pero los hombres como él no aceptan un no como respuesta, lo ven como un desafío a su ego. Para Ismael, yo no era una persona con sentimientos, era una posesión que se le había escapado del corral y su misión era volver a ponerme la soga al cuello. A los 2 días, empezaron a llegar paquetes a mi trabajo. El primero fue un arreglo de flores inmenso, de esos que dan pena porque ocupan media oficina. Mis compañeras, que no sabían toda la historia, decían, ay, Renata, qué romántico tu novio. Yo sentía náuseas. No abrí la tarjeta. Le dije al de limpieza que se las llevara o que las repartiera entre las secretarias. No quería ese olor a manipulación cerca de mi escritorio. Luego llegaron los detalles más específicos. Me mandó mi comida favorita de un restaurante coreano al que solíamos ir cuando él quería recompensarme por algo. Mandó una caja con dulces que solo venden en una tienda lejos de la ciudad. Todo era un bombardeo psicológico. Quería recordarme los buenos momentos para que olvidara los 4 años de desprecio. Renata, esto ya parece acoso, me dijo mi jefa, Lorena, cuando vio que Ismael me mandó un mariachi afuera del edificio de la oficina. Me quería morir de la vergüenza. Ahí estaba el mariachi tocando, si nos dejan, a las 2 de la tarde mientras yo trataba de concentrarme en un diseño de marca. Salí al estacionamiento y le pedí a los músicos que se detuvieran. Les pagué lo que faltaba de la hora y les pedí que se fueran. Mi jefa me llamó a su oficina. Mira,
Renata, tu vida privada es tuya, pero esto está afectando el ambiente. Si ese tipo no deja de mandar gente, voy a tener que pedirle a seguridad que no lo dejen ni acercarse a la banqueta. Llegué a mi casa furiosa. Tenía ganas de desbloquearlo solo para mentarle la madre, pero recordé lo que me dijo Patty, el silencio es lo que más le duele. Así que me tragué el coraje y seguí con mi plan. Pero Ismael tenía unas bajo la manga que no me esperaba. Su hermana, Clara. Clara y yo siempre nos llevamos bien. Ella sabía perfectamente que su hermano era un patán, pero al final es su sangre. Me marcó un miércoles por la tarde desde un número que yo no tenía bloqueado. Renata, por favor, no cuelgues. Solo escúchame un minuto, me dijo Clara, y se escuchaba preocupada. Ismael está muy mal, no ha ido a trabajar en 3 días. Mi mamá está desesperada porque él no para de tomar y dice que si no hablas con él, va a cometer una locura. Clara, yo lo siento mucho, pero ya no es mi responsabilidad, le contesté, tratando de que no me temblara la voz. Él me humilló frente a toda su familia, me trató como basura durante años. No voy a regresar a ese infierno. Ya lo sé, nena, y te juro que yo le dije que es un estúpido, pero está amenazando con irse de la ciudad o algo peor. Solo mándale un mensaje, dile que estás bien, algo para que se calme. Mi mamá se va a enfermar de los nervios. Esa es la clásica táctica, acusar a la madre enferma para generar culpa. Me sentí presionada, sentí ese viejo impulso de salvarlo, pero respiré hondo. Si Ismael se siente mal, que vaya a terapia. Clara, si tu mamá está nerviosa, llévenla al doctor, pero yo no soy su medicina. No me vuelvas a marcar para esto, por favor. Te quiero, pero esto se acabó. Colgué y me solté a llorar. Me dolió ser tan fría con Clara, pero sabía que si daba 1 centímetro, Ismael me iba a quitar 1 kilómetro. Pasó una semana más. Empecé a salir a caminar a un parque cerca de mi depe después del gimnasio. Ahí conocí a Oscar. Oscar es arquitecto, un tipo tranquilo, que siempre lleva un libro bajo el brazo y camina a su perro, un golden retriever muy juguetón. Empezamos platicando de los perros y terminamos tomando un café en una de las mesitas del parque. Oscar es todo lo opuesto a Ismael. Me escucha cuando hablo, no me interrumpe y, sobre todo, no intenta hacerme sentir menos para sentirse él más. Salimos un par de veces al cine y a cenar. No era nada formal, pero me servía para darme cuenta de que existe gente normal allá afuera que no necesita drama para sentirse viva. Un sábado, estaba cenando con Oscar en una terraza pequeña. Nos estábamos riendo de una anécdota de su perro cuando, de la nada, sentí que alguien me agarraba del hombro con fuerza. Así que este es el viaje que estabas haciendo, Renata. Era la voz de Ismael. Se veía fatal. Tenía la barba crecida, la ropa arrugada y olía a alcohol. Oscar se puso de pie de inmediato, pero yo le puse la mano en el brazo para que no se metiera. No quería que él terminara embarrado en la mugre de Ismael. Vete de aquí, Ismael. Estás haciendo el ridículo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El ridículo lo estás haciendo tú, gritó, llamando la atención de todas las mesas, cambiándome por este tipo. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? ¿Por eso me bloqueaste? ¿Ya tenías el repuesto listo? Ismael, por favor, retírate, dijo Oscar con voz firme. Estás molestando a la señorita y a todos los que estamos aquí. Ismael intentó empujar a Oscar, pero el mesero y el capitán de meseros llegaron rápido. En mi ciudad, la gente no se anda con juegos con los borrachos escandalosos. Eres una interesada, Renata, seguía gritando mientras lo sacaban de la terraza. Yo te di los mejores años de mi vida, te iba a dar el anillo. Nadie te va a aguantar como yo. Me quedé sentada, viendo cómo se lo llevaban a rastras. Sentí una vergüenza inmensa con Oscar, pero él solo se sentó, me tomó la mano y me preguntó, ¿estás bien? ¿Quieres que nos vayamos? Perdóname, Oscar. No debiste pasar por esto, le dije, casi al borde del llanto. No tengo nada que perdonarte, Renata. Tú no tienes la culpa de que ese tipo no sepa cerrar ciclos. Vamos a pedir la cuenta y te llevo a tu casa. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, no pude evitar sentir miedo. Ismael sabía dónde estaba, me estaba siguiendo. Entendí que mi libertad tenía un precio y que él no iba a dejar de cobrarme hasta que yo hiciera algo definitivo. Al día siguiente, fui a la delegación. Ya no me importaba ser buena persona o no meterlo en problemas. Pedí una orden de restricción. Presenté las capturas de pantalla de los mensajes, el reporte de la seguridad de mi oficina y el testimonio del restaurante. El oficial que me atendió fue muy serio y me dijo que hacía bien, que estos casos suelen escalar si no se les pone un alto legal. Cuando Ismael recibió la notificación de la orden de restricción, por fin el silencio fue total.
Clara me mandó un último mensaje diciendo que Ismael estaba furioso, pero que sus tíos lo habían obligado a irse a la casa de campo de la familia por un tiempo para que se desintoxicara. Han pasado 3 meses desde entonces. Mi vida es otra. Oscar y yo seguimos saliendo y las cosas van muy bien, lento pero seguro. Ya no checo mi celular cada 5 minutos. Ya no pido permiso para ponerme un vestido. He recuperado mi peso, mi alegría y mi carrera va mejor que nunca. A veces, cuando paso por el parque, me acuerdo de la Renata que le rogaba a Ismael por un poco de atención y me dan ganas de abrazarla. Me doy cuenta de que el problema nunca fue que él no me amara, sino que yo no me amaba lo suficiente como para soltarlo a tiempo. Ismael intentó buscarme una vez más hace poco. Me mandó un correo electrónico, lo único que no tenía bloqueado, desde una cuenta nueva. Decía que ya estaba limpio, que había entendido sus errores y que quería que tomáramos un café para que yo viera su cambio. No borré el correo, no lo contesté. Simplemente lo marqué como spam. Aprendí que la mejor venganza contra alguien que te humilló no es el odio, sino la indiferencia total. Ismael ya no es el villano de mi historia, es solo un extra que ya no tiene diálogos en mi vida. Hoy soy libre, y esa es la única medalla que necesito.